Saludos a toda la audiencia. Señores, el tema de Venezuela y su etapa postelectoral sigue evolucionando. Miren, el día de hoy el expresidente de España, Felipe González, fue entrevistado por el diario ABC de España y allí él reveló que el gobierno de Nicolás Maduro contrató a un grupo de expertos cibernéticos procedentes de la China para que se dediquen supuestamente a la labor de falsificación de las actas. Ustedes saben que Nicolás Maduro fue ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y allí le pidió a ese tribunal, que todo el mundo sabe que responde a su gobierno, que haga una revisión del pasado proceso electoral y esa revisión implica un análisis, una revisión de todas las actas, por lo que él dijo que entregaría todas las actas. Entonces, como en este momento es evidente que no está en condiciones el gobierno venezolano de presentar las actas porque quedaría al desnudo la realidad de su derrota en las elecciones del pasado domingo. Y por eso entonces dice el expresidente de España, Felipe González, que se han contratado un equipo de expertos cibernéticos de China para que procedan a fabricar esas actas. Hoy simultáneamente la oposición presentó el quinto boletín con aproximadamente el 83% de las actas y como se ha venido manifestando en esos boletines que ellos han emitido, ahí Edmundo González obtiene una abrumadora victoria sobre Nicolás Maduro. Pero también de manera simultánea se está dando un diálogo entre el Departamento de Estado, entre los gobiernos de México, de Colombia, para tratar de buscarle una salida a esta crisis postelectoral que hay en Venezuela. Entonces, esto de las actas podría reconocerse como uno de los planes que tiene Nicolás Maduro para tratar de quedarse en el gobierno. Y si esto no le funcionase, porque también podemos abrirle la posibilidad a la hipótesis de que el mundo no le compre esa tesis, de que entregó las actas 2 o 3 semanas después de finalizado el proceso y no como lo ha hecho la oposición, que lo hizo inmediatamente creando una plataforma, haciéndose apoyar de un equipo de trabajadores que están con la oposición, de trabajadores informáticos que están con la oposición y que han posteado todas esas actas a la vista de todo el mundo. De hecho, Estados Unidos, que ahora echó hacia atrás su discurso de que reconocía como presidente a Edmundo González Urrutia, dijo que sí reconocen que hay una negociación en curso con los gobiernos de Colombia, Brasil y México, y que no reconocen como presidente todavía a Edmundo Urrutia, aunque sí le dan valor a las actas que ha presentado la oposición, porque ellos dicen que no hay posibilidad en el tiempo que ellos la presentaron de que esas actas sean falsificadas, porque ellos la presentaron al otro día del proceso, lo que no ha podido hacer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque es evidente que no la tiene en las manos y si la tiene, los datos son totalmente adversos a sus aspiraciones. Otro de los planes, de acuerdo a lo que se ha venido filtrando a nivel internacional del presidente Maduro, es si no le funciona esto de la presentación de las actas en el Tribunal Supremo de Justicia, sería inhabilitar al señor Edmundo González, celebrar nuevas elecciones allá en Venezuela, lo que se constituiría una especie de segunda vuelta, y entonces en estas elecciones ni iría Edmundo González, ni iría María Corina Machado, pero sí irían los otros candidatos que
participaron en el proceso pasado. Me refiero a Fermín, me refiero a Márquez, a Ecarri, o sea, a González, a Peña, que son fundamentalmente una cofradía que responde al gobierno venezolano, y ahí Maduro no tendría mayores dificultades para imponerse en ese proceso, que no contaría con la participación de Edmundo González, que partiendo de las actas que ha presentado la oposición fue el ganador del proceso en Venezuela. Vamos a esperar cómo se desarrollan las cosas, vamos a esperar si este proceso de negociación en el que participa el Departamento de Estado, Lula por Brasil, Petro por Colombia y el señor López Obrador por México, tiene resultado y se le busca una salida viable y factible a ese país sudamericano. En otro orden, señores, pero también a nivel internacional, en México, Juan Manuel López Obrador acaba de revelar que ciertamente el hijo del Chapo negoció con el gobierno de Estados Unidos. Ustedes saben que hasta ahora eso está en una especie de penumbra, porque en países como Estados Unidos, esos temas que están en la justicia se desarrollan en un plano muy hermético. No es como en estos países que hay mucha presencia mediática, hay mucha filtración de datos. En este caso hay mucho hermetismo, y de lo poco que se ha sabido, dice López Obrador, es que ciertamente el hijo del Chapo Guzmán negoció con Estados Unidos para entregar al Mayo Zambada. Dicho sea de paso, el Mayo Zambada ya fue a la corte, se ve muy desmejorado, de hecho llegó en sillas de ruedas a la corte y pudo verle la cara a dos de sus hijos que nacieron allá en Estados Unidos. O sea que hay que esperar que este caso siga evolucionando para ver en términos reales lo que aquí aconteció. Finalmente, y ya aterrizando en el plano local, ustedes saben que está en la palestra pública el debate sobre la propuesta de una modificación constitucional. El presidente ha revelado los ejes fundamentales de esa propuesta, que incluyen una reducción de la cantidad de diputados, con lo que yo estoy de acuerdo. La República Dominicana es el sexto país de América Latina con la mayor cantidad de legisladores cuando hacemos una comparación entre cantidad de habitantes y el tamaño del Congreso Nacional. Y yo celebro que esa propuesta vaya a ser colocada en discusión dentro del Congreso Nacional. Celebro que el presidente del Senado también apoye esa iniciativa, que entonces llevaría de 190 diputados, se reduciría en 53 el número de diputados, y habrían unos 20 diputados nacionales. Ojalá que esa cantidad de diputados nacionales se busque un mecanismo para que ciertamente eso sea ocupado por fuerzas alternativas y no como ha venido sucediendo, que han sido acaparadas, han sido conquistadas por los principales partidos del sistema. O sea que eso no ha generado en cierto modo ningún tipo de equidad en la repartición de los espacios de poder en el Congreso Nacional. Lo otro es que se está planteando también dentro de la reforma el establecimiento de un mecanismo para que salga del Consejo Nacional de la Magistratura el Procurador General de la República, y que el presidente recomiende a una figura por 4 años, que no podrá ser removido a menos que no cometa un hecho grave y se celebre un juicio político. Entonces aquí quizás lo negativo sería que el presidente continúa designándolo, pero si no va a ser removido de su puesto, que va a ser una persona independiente y que todos los procuradores van a tener que demostrar que no pertenecen a ningún partido político, entonces eso es positivo. Lo otro es la unificación de las elecciones, con lo que también estoy de acuerdo. Ese derroche de dinero no es posible,
que sigamos gastando entre 6, 7, 8 mil millones de pesos en dos procesos separados. Es una aberración, una barbaridad en un país como este, con tantas precariedades. Eso debe ser una propuesta 1A dentro de la reforma constitucional. Y la más controversial es la que tiene que ver con el tema de ponerle los candados, los llamados candados, para que el que ocupa la presidencia entienda que son 2 periodos y no vuelve más. Ahora, ¿quién le tiene miedo como el diablo a la cruz a esa reforma constitucional y jamás se la apoyará? El sector de la Fuerza del Pueblo nunca va a apoyar esa reforma constitucional, porque cuando se proceda a reformar la Constitución, porque esto va a ocurrir, el PRM tiene una mayoría amplísima, aplastante, avasallante en el Congreso Nacional, y aunque está buscando el consenso, ellos van a pasar su reforma. Entonces esto va a suceder, y cuando suceda, automáticamente queda habilitado Danilo Medina, y es evidente que a la Fuerza del Pueblo no le conviene que reactiven a Danilo Medina, porque esto mantendría latente y reviviría esa contradicción histórica entre Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Y a quién le conviene que se mantenga esa contradicción histórica, que se mantengan separadas esas dos fuerzas políticas? Al partido de gobierno. Hasta la próxima.